¿Cómo están, querida audiencia? Buenas tardes, buenos días, donde nos estén escuchando en alguna parte global. Es un gusto darle las bienvenidas a este otro podcast de Midot. En estos momentos vamos a estar hablando de algo nuevo. Aquí nuestro invitado, a quien voy a presentar ahora, nos va a desasnar y nos va a ayudar a entender cómo una nueva norma nos va a ayudar a mejorar nuestra cultura de seguridad y especialmente a seguir cuidando y protegiendo a nuestros trabajadores y a nuestras organizaciones. Voy a presentarlo porque es alguien muy querido por nuestro equipo. Quiero presentarles, y está al lado mío, el doctor Alfonso Morales Ibáñez. Doctor, voy a leer para no cometer ningún error. Luego usted me podrá corregir si lo hago, siempre con muchísimo respeto. Discúlpeme. Doctor en Innovación y Responsabilidad Social para la Universidad Anáhuac, México Norte. Licenciado en Derecho y maestro en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas, socio fundador de Sosaya e Ibáñez, empresa de consultoría y servicios legales donde se desempeña como especialista en cumplimiento regulatorio y responsabilidad social. Es un gusto, doctor, que usted nos pueda acompañar en este podcast por todo su background, su conocimiento y especialmente para esto que es nuevo, que es la norma 36. Y aquí, atento a escucharlo, ¿no? ¿Qué es esta norma y qué es nuevo relevante aquí en México? Bienvenido. Muchísimas gracias, saludos a todos, gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y bueno, pues con todo gusto, yo creo que lo más importante que debemos de mencionar es conocer a grandes rasgos qué es esta NOM 036, cuándo se publicó y qué consecuencias, qué impacto pues tiene para las organizaciones, pero también para los colaboradores. En este sentido, me gustaría comentarles y compartirles esta norma oficial mexicana que la expidió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social forma parte de un conjunto de normas oficiales mexicanas en materia de salud, seguridad e higiene. Esta institución gubernamental, a través de estos instrumentos normativos, busca proteger a los activos esenciales de las empresas, que son los colaboradores. Esta norma entró en vigor en el 2020, a partir de enero. Es una norma enfocada a proteger los riesgos ergonómicos de aquellos colaboradores que realizan cargas manuales de equipos superiores a los 3 kilogramos e inferiores dependiendo del número de personas que participan, ya sea 25 kilos si es de una persona o 3 personas, no más de 37 kilogramos. Ahora bien, esta norma tiene una peculiaridad muy interesante. La norma es 36-1. ¿Esto qué quiere decir? Es una norma que se divide en 3 partes. La primera parte es esta que ya se publicó, ya entró en vigor. La segunda etapa de esta norma es aquella relacionada con eh, movimientos repetitivos de los colaboradores. Esta norma todavía no se ha publicado o esta segunda parte no se ha publicado. Y la tercera parte es aquella relacionada con posturas forzadas. En este sentido, bueno, lo que entró en vigor es esta primera parte, que son manual de cargas, cómo debemos de utilizar los utensilios y la maquinaria para el manejo de carga de equipos, entre otros factores. Ahora, esta norma en su primera parte se divide en 2 etapas. La primera etapa, que es la que entró en vigor en enero de 2020, hay que resaltar aquí un factor muy importante. Se enfoca únicamente a establecer medidas de prevención, es decir, desarrollar un sistema, un instrumento que permita a los colaboradores identificar qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Por ejemplo, evitar la participación de mujeres embarazadas en las cargas manuales, tener una supervisión constante, realizar una revisión a nuestras áreas de tránsito donde los colaboradores van a realizar estas cargas manuales, tener descansos y condiciones de carga, conocimiento sobre qué estamos cargando y cuál es la mejor forma de hacerlo, así como la capacitación, difusión de información, un programa de salud, entre otros. Y doctor, en este caso, por lo que nos está comentando, y muchas gracias por siempre sus aportes, va a haber o va a tener un impacto y una relevancia para el empleador, ¿no? Imagino,
con una norma nueva y nuevas formas y mejoras que va a tener que hacer los trabajos. Sí, por supuesto, tiene efectos positivos esta norma en los colaboradores, trabajadores de la empresa que se dediquen a este tipo de actividades, puesto que instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, entre otras, pues han señalado que año con año se incrementan los trastornos musculoesqueléticos, que a grandes rasgos podemos señalar que existen 150 trastornos aproximadamente que puede sufrir un ser humano. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que si nos apegamos a esta norma, estamos protegiéndonos como colaboradores de que podemos mantener nuestra fuente de empleo, por una parte, podemos garantizar nuestra salud, podemos seguir desarrollando estas actividades prioritarias para las organizaciones. Y bueno, tiene también aristas que es todavía de análisis, sujetos de análisis, como por ejemplo, ¿qué tanto alcance tiene esta norma? ¿A quién va a proteger? Hay todavía cuestionamientos si, por ejemplo, en algún caso particular que me tocó en un hospital veterinario, bueno, los médicos realizan cargas manuales de los animalitos a través de sus propias fuerzas físicas, ¿no? Entonces, es para beneficio de los colaboradores y también para las empresas, definitivamente. ¿Sí? Y en la norma, bueno, como toda norma, en texto legal, eh, en el caso que algún oyente o algún empleador que también nos escuchan, algún industrial, siempre a veces pensamos en la pequeña empresa, si quiere leer la norma o tener un acceso a esa norma, ¿hay alguna página, hay un lugar donde pueda obtenerla para leerla? Sí, por supuesto, la norma es totalmente pública, se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación de México y está disponible en Google poniéndole solamente el apartado NOM 036 STPS y con eso se encuentra. Obviamente, cualquier duda, si tienen aquí al doctor, que es mucho más ameno y obviamente ya digirió decimos, ¿no? Se digirió la norma y nos puede ayudar. Y en el caso, doctor, que suele pasar en las empresas, a veces tenemos algún trabajador que dice, no, a mí no me pasa nada, yo he levantado esto mucho, o en mi empresa anterior he levantado muchísimo más peso. ¿Qué obligaciones tiene también el empleado, ¿no? Frente a esta norma? Sí, por supuesto. Bueno, primero quisiera resaltar un dato relevante. En países como en España, la Unión Europea, ya se han realizado estudios y se ha determinado que 7 de cada 10 personas tienen ya algún síntoma de posible trastorno musculoesquelético. Bien, Obviamente esto principalmente por las actividades laborales y otras diversas, ¿no? El trabajador tiene un compromiso, una obligación también legal con esta norma. Debe de atender estos procedimientos de seguridad, debe de recibir la capacitación, estar disponible, ser receptivo y sobre todo ejecutarla e informar a los empleadores de cualquier situación que él perciba en su estado de salud. También tiene que tener disposición de someterse a los estudios médicos que se le deben de realizar para conocer si su condición física actual permite este tipo de funciones particulares. Entonces es una obligación bilateral, es un compromiso más que una obligación de ambas partes, porque tanto la fuente del capital humano como la fuente de la empleabilidad es lo que da esta sostenibilidad laboral, que es lo que nos va a permitir mantenernos como organización, ser competitivos a lo largo del tiempo. bien, bien. Y también teniendo en cuenta, bueno, parte de lo que venimos hablando de las lesiones, que como usted bien dice, doctor, es clave para cuidar a nuestros trabajadores. Y lamentablemente un trabajador que como a veces escuchamos, ¿no? Yo en mi trabajo anterior levanté mucho más peso, eh, que impacta en la salud de él. Eso es un valor que no se discute. Pero también quería preguntarle sobre el impacto en el empleador, que por alguna razón, sea por desconocimiento o sea por dolo, es decir, no lo implemento, o sea, no es una norma que quiera implementar en mi compañía. ¿La norma establece algún tipo de sanción, disciplina o por incumplimiento, ¿no? Esto especialmente para atender al empleador que tiene que tomar un rol de responsable, pero bueno,
¿Prevé esto la norma ante un incumplimiento? ¿Qué pasa con el empleador y con el empleado? No sé si con los dos. ¿Cuál es su experiencia en esto? Sí, por supuesto, todas las normas oficiales mexicanas para que sean perfectas o exigibles, y el marco laboral en territorio mexicano establece la facultad de la institución laboral, la Secretaría del Trabajo, de imposición de multas en casos de inobservancias. También se prevé iniciar un procedimiento por infracciones a la ley. Es una disposición de carácter administrativo y si bien establece una aplicabilidad escalonada, en el 2020 una parte, en el 2023 otra parte. Es el momento idóneo para que las empresas y los trabajadores comiencen a familiarizarse con estas disposiciones y con esto se eviten incurrir en estas infracciones administrativas y recibir posibles visitas de verificación y por ende algunas sanciones como pueden ser multas o inclusive parar la actividad que se está desarrollando. Sí, perdón, doctor. Sí, escucho. Discúlpame. No, no, perfecto. Sí, otro punto importante es, esto tiene también un beneficio relevante para los empleadores, porque en la medida en que nos apeguemos a este marco normativo, pues garantizamos la sostenibilidad legal y la permanencia de las actividades que desarrollamos. Y en su experiencia, ¿ha escuchado o tiene referencia de, en este caso, de esas sanciones, esas multas, el margen de costo? O sea, estamos hablando de números que, o sea, que impactan, o va de acuerdo a cuántos incumplimientos del total de la norma el empleador realiza. Ok, primero quisiera destacar lo siguiente. Esta norma oficial mexicana que va aparejada a la NOM 035 de riesgos psicosociales son recientes, son del 2018. Entró en vigor esta norma particular, la 036, en enero de 2020. Recordemos que con esto se atravesó la pandemia y pues prácticamente la aplicación de esta norma se dejó de lado, a diferencia de la NOM 035. Fue más sonada la otra. Entonces, actualmente casos particulares sobre inobservancia de esta norma todavía no ha habido. Claro. Por eso es importante que nos demos a la tarea de difundir el conocimiento de esta NOM, porque ya se vienen los plazos de cumplimiento y las visitas de inspección. Sin embargo, bueno, no quiero dejar de contestar tu pregunta. En casos similares, ¿qué tipo de multas existen? Pues pueden ir desde los 25,000 pesos mexicanos hasta 1 millón o un poquito más de pesos, dependiendo de la omisión. Evidentemente, si la omisión del empleador incurre en una falta grave que pone en riesgo no nada más una parte corporal del empleador, sino también una incapacidad permanente, pues tiene además una carga diferente, una carga económica superior. Claro, sí, ¿sabe por qué le pregunto? Porque nos ha pasado bueno, quienes hemos trabajado en la parte industrial y especialmente en los presupuestos, que a veces uno, por ejemplo, dice, bueno, para corregir eh, este riesgo ergonómico tengo un costo de 100.000 pesos, ¿no? Y a veces dicen, uy, es mucho dinero, pero más allá del valor que tiene la salud, a veces hay empresarios y hay veces que hay que mostrarlo en las ganancias, ¿no? En el beneficio, ¿no? Entonces, 100.000 frente a evitar una multa de 1.000.000, creo que el beneficio es claro, ¿no? Conviene invertir a tiempo que luego estar pagando por algo que encima ni siquiera nos queda, ¿no? Una protección, una mejora ergonómica nos queda en la compañía para todo el personal y una multa no queda en nadie, queda en el Estado, pero no queda en nuestro inmediato entorno, ¿no? Sí, efectivamente, como bien comentas, y además de la parte de las multas y las sanciones económicas de esa índole, pues también es importante destacar que si tenemos un accidente con un colaborador o un grupo de colaboradores, la empresa deja de tener operaciones a través de este. Entonces también se reduce su Ah, competitividad. sí, Entonces sí, son sí. dos riesgos ahí que podemos mencionar en este momento, tanto la multa como el hecho de que se me pare una actividad. Y eso que va a implicar como empleador, que voy a tener que salir a la calle a buscar una persona que sustituya a este trabajador de manera temporal y voy a tener que pagar obligaciones sociales. Claro. Entonces es un compromiso también muy importante y sí genera ahorros.
Se tiene estimado en México que el cumplimiento de esta norma, tanto en el desarrollo de la parte documental, capacitación y hacer modificaciones si se requiere en la gestión operativa de la organización, puede estar entre los 30,000 a los 60,000 pesos. Entonces es un costo realmente bajo contra las ganancias que se generan. Sí, aparte, como bien dice usted, doctor, la persona que se lesionó se puede ir a control o a chequeo médico y quien lo reemplace quizás se lesione también, ¿no? Porque el objetivo de la norma es corregir aquellos ríos que nos exponen a riesgo ergonómico, ¿no? A riesgo de cargas, a riesgo de transporte de cargas, y la realidad es cortar la cadena de la lesión, ¿no? También no es un hecho de cambiar trabajadores, sino el corregir a tiempo y evitar este mal pasar del trabajador y del empleador con respecto a una multa que se podría ver, como usted bien dice, trabajando en la prevención y en el conocimiento de la norma y la aplicación a tiempo, de este gasto innecesario en una multa que aparte lleva mucha condena social, ¿no? Que no es nada agradable en este momento en las redes aparecer como una empresa que genera daños a su trabajador. Sí, exactamente. Hoy en día, pues esto ha tenido mucha relevancia con lo de empresa socialmente responsable, que incluso busca que las empresas vayan más allá de la ley y no nada más ellas, también de la mano con sus colaboradores. Entonces, esta norma, si bien es una obligación legal, hoy en día pueden existir muchos mecanismos innovadores que ayuden a la prevención inclusive y que complementen de una visión socialmente responsable la implementación de este tipo de disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. La prevención es fundamental porque es lo que nos va a evitar estos riesgos inminentes porque ya hay varios señalamientos de las instituciones de salud, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y cada vez más existen este tipo de incapacidades temporales y permanentes que merman la competitividad de las empresas y la fuente de ingreso de las familias y de los colaboradores. Bien, sí, 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 totalmente. Especialmente eso, las familias, ¿no? Siempre está la parte social incluida en eso. Y doctor, con respecto a responsabilidades, si bien sabemos que en la implementación de una norma la organización es responsable, hablando de responsabilidad, bueno, usted conoce el área de seguridad, el área de recursos humanos, el área de operaciones, la dirección general. ¿La norma pone o establece en alguno de sus puntos como alguna responsabilidad muy específica o muy, como puede decir, lineal a, bueno, es tal área o tal persona o habla de la organización como responsable de la implementación? La norma establece como responsabilidad a la persona jurídica o el patrón, sea persona física o persona jurídica. Ahora Bien, bien, la Ley Federal del Trabajo en México establece que todos los directores, gerentes y cargos superiores dentro de una empresa, en términos del artículo 11, son representantes patronales, es decir, responden de las obligaciones del patrón frente a los trabajadores. No requieren un mandato especial, un poder especial para tener la obligación de implementar en la gente, con la gente que colabora con ellos, esta norma. Entonces, la obligación está en ley para todos los directores, director general, directores de área. ¿Qué es lo más recomendable para este tipo de implementación? Generalmente siempre se lo mandan al área de recursos humanos, porque es el más apegado a la materia de trabajo. Sin embargo, esto ya también está cambiando poco a poco en México. Ya estamos hablando de un comité de cumplimiento regulatorio que viene bien. cargado con la dirección general, que da la instrucción a todos los directores de operaciones, de recursos humanos, de coordinarse para implementar conjuntamente este tipo de normas oficiales mexicanas, porque el director de recursos humanos no siempre tiene el alcance de poder llegar todas las acciones necesarias a todos los colaboradores de una organización. Se requiere la participación de todos los titulares y esto se va permeando a las bases. Ah, muy bueno eso de como un comité, como un grupo de implementación, más que una persona. Creo que ahí es donde se logran esos buenos beneficios culturales y de cambio, ¿no? En real en una organización. Porque que lo decida el Javier es una decisión personal, que luego se va Javier, viene otro y dice, ¿por qué hicieron esto? No, no, sin un aval, sin una fuerte representación de todos los trabajadores. Y doctor, hablando de esto que usted nos trajo
de la norma 35, la parte psicosocial, que está muy asociado a la forma en que yo puedo manejar una carga, es también cómo estoy en lo personal, ¿no? En qué área de cultura de seguridad yo estoy. Soy una persona más temeraria, más imprudente, suelo respetar más o menos las normas, ¿no? Como el famoso usar el cinturón de seguridad. Uso el cinturón porque sé que me ponen una multa, entonces lo utilizo. Cuando estoy en un área que sé que no pone multa, no lo uso. Lo mismo pasa al momento que el trabajador tiene que levantar una caja, si bien sabiendo que a lo mejor está en el peso correcto, no utiliza la técnica correcta. Hay una aproximación y hay un trabajo entre las dos, ¿no? 35, 36, el cómo la persona, el estadio cultural de esa persona, cómo influye en esa actividad ergonómica, y especialmente las veo bastante relacionadas, como que una va de la mano con la otra, ¿no? Sí, totalmente. Digamos que existe esta división. La NOM 035 se enfoca a la integridad emocional del colaborador, esta NOM 036 a la integridad física. Sin embargo, bueno, efectivamente, el tener una integridad emocional positiva tiene también una facultad principal. Nos permite como colaboradores, trabajadores de una empresa, poder aplicar activamente este tipo de disposiciones. Un colaborador que fue sujeto a un acontecimiento traumático severo y que no se reporta, tiene dificultades para comprender a veces la necesidad de apegarse a las disposiciones. Entonces van de la mano porque en la medida en que protejamos la integridad emocional, física del trabajador, vamos a tener un conjunto de productividad mayor en la persona. Claro, claro. Sí, nosotros en algunos estudios que hemos hecho en algunas empresas, especialmente, como usted sabe, doctor, nosotros tenemos 4 estadios culturales: gente en zona de riesgo, gente en zona de control, seguridad independiente, ¿no? Del lado izquierdo o del lado del derecho de la pantalla, zona de riesgo y zona de control. Nosotros hemos evaluado y hemos observado que una persona con esta parte emocional, la parte psicológica y conductual, en esa imprudencia, en ese temerario, en esas zonas culturales en las cuales las personas necesitan ayuda para mejorar, hemos visto que hasta el 60% del tiempo del día laboral, la persona está en pequeños incumplimientos y grandes incumplimientos, ¿no? Desde quizás no levantar correctamente una caja, o hasta la operación incorrecta o el intentar cargar peso, ¿no?, por sobre el hombro. Diferentes estadios, pero que es algo habitual en las personas. Entonces, evaluar y poder tener conocimiento de esta parte psicológica, conductual del trabajador, nos va a impactar positivamente también en la aplicación de ambas normas al mismo tiempo, en la 35 y la 36, teniendo en cuenta, me encantó la palabra integridad que usted usó, que es parte de nuestro leitmotiv, ¿no? Asegurar la integridad de las personas, que es esto, la parte, ¿no?, conductual, emocional, todo lo que está acá, con la parte física en un mismo trabajo, ¿no? No separado. Si bien son dos normas, 35 y 36, la realidad es que si una persona levanta una caja en forma errónea, algo está pasando con él, y nosotros lo podemos evaluar, lo podemos de alguna forma plasmar en un informe que me ayude a entender por qué Javier no levanta, o es la cuarta vez que Javier levanta la carga en forma errónea, ¿no?, antes de que se lesione. Entonces, muy buena la conexión en ambas, y es bueno ver que el país se está moviendo hacia ese concepto de integridad, ¿no?, como un eje. Así es, Javier. Inclusive me gustaría complementar lo que has mencionado con un ejemplo. Uy, Mira, buenísimo, por favor. te podría compartir del sector aeronáutico cómo se conjugan estas dos normas. Los operadores en el sector aeronáutico, los que cargan las maletas, digo, en México es bien sabido que las maletas son tratadas de una forma a veces muy exagerada, por no decir otra palabra. Este personal, estos trabajadores están realizando una carga manual, un manejo de estas maletas, que exceden en muchos casos de los 3 kilos, ¿no? Que es lo que aplica la NOM 036. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay aerolíneas que presionan a los colaboradores
para que despachen rápido las maletas, porque el costo de plataforma es altísimo. Entonces, para aumentar aparentemente la competitividad, piden esto. Entonces, si el colaborador detecta esta omisión dentro de la NOM 035, se reporta como un riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque no puede hacer su trabajo adecuadamente conforme a la NOM 036, porque ni siquiera hemos avanzado en la NOM 035. Entonces necesitamos primero mermar ese daño, establecer que no hay una función de tiempo clara y que si se requiere más personal se debe de contratar más personal o modificar el proceso de carga del equipaje para que entonces el colaborador no tenga la presión de, pues no voy a hacerle caso a la NOM 036, yo necesito cargar y aventar el equipaje aunque después me rompa la espalda. Claro. Eso es uno de los, cómo se conjugan estas dos normas. Sí, sí. Sí, nosotros eso, tomando el caso, muy bueno, muchas gracias por compartirlo, doctor. Seguro a todos los oyentes les encantó ese ejemplo y es muy vivencial, porque creo que la gran mayoría hemos de alguna forma vivido ese crecimiento en un aeropuerto. Del lado que esperamos la maleta con apúrense que me quiero ir, pero sin entender el riesgo al cual se expone el que está del otro lado, con esa maleta que viene cargada de un montón de regalos o de un montón de compras o de cuestiones de trabajo que tengo que transportar, pero que realmente tiene un impacto muy severo para ellos. Y nosotros eso lo evaluamos como tolerancia al estrés, ¿no? En donde el trabajador, cuánto él puede administrar esos estímulos, tanto sea sabiendo que del otro lado alguien lo espera y está esperando una maleta con sueños, trabajo, oportunidades, o porque no, problemas, y del otro lado tiene el empleador que de alguna forma equivocada intenta realizar una operación que pone en riesgo no solamente al trabajador, sino su propio negocio, ¿no? Muy bueno el ejemplo y también esto nos lleva a hablar de esas posibles soluciones, ¿no? que podemos aportar con su conocimiento. Yo también aportaré en lo que pueda, pero especialmente escucharlo a usted que tiene mucha experiencia, la consultoría, todo el trabajo y como bien usted lo dijo, ese ejemplo que fue espectacular para poner real cómo una y otras van de la mano. Esos tips que nos pueda compartir, que quiera, ¿no? Para toda la audiencia dejar y especialmente ayudar a generar acciones, como decimos. Sí, Javier, muchas gracias. Bueno, definitivamente es importante siempre contar con un acompañamiento multidisciplinario en la aplicación de este tipo de normas, porque si bien la parte legal es inminente, es una norma oficial mexicana que deriva de la Ley Federal del Trabajo, se requiere también una parte técnica muy fuerte. El poder comprender los conceptos de riesgos ergonómicos, manejo manual de cargas, posturas forzadas, entre otros, también exige la aplicación de otras disciplinas para poder buscar mejores prácticas en la implementación de estos sistemas. Y aquí es donde tengo entendido que con Midot también existen plataformas que pueden ser innovadoras en el desarrollo para la identificación e inclusive hacerle más fáciles a los empleadores este tipo de identificación, análisis e implementación de estas normas oficiales mexicanas, porque se requiere leerla a detalle, es una gran labor, y en ocasiones también los empleadores dicen, ¿cuánto me va a costar de recurso, de capital humano, de tiempo, estudiar esta NOM, implementarla? Y la implementación, el ejecutarla, elaborar documentos, generar evidencias, tener estos análisis, estas políticas, todo lo que se requiere. Entonces, este tipo de acompañamiento a través de instituciones y organizaciones también ayuda a que no se pierda esta competitividad y enfoque de la empresa, que sean expertos que los acompañen de la mano en la debida ejecución e implementación. Sí, sí, sí. Y es clave, como te decía, doctor, porque eh, a veces cuando uno habla de una organización, sea pequeña, 50 personas o 1000 o 5000 personas, el esfuerzo de quien es el empleador y del grupo de implementación, como usted bien decía, el trabajo del comité, tiene que ir enfocado. Y muchas veces, bueno, otros estudios nos dicen que el 20% de la población en general de una organización es aquella que continuamente está incurriendo en pérdidas y que se expone a riesgos ergonómicos o riesgos mecánicos o riesgos en la industria. Entonces,
plataformas y herramientas como las que Midot y a través de Mindsight y Safety Test ayudan a identificar a esa población y a poder canalizar especialmente no solamente un trabajo enfocado, una consultoría, una formación, sino también la parte de costos, ¿no? Empezar por los puestos de trabajo que más riesgo tienen, tanto, como usted bien dijo, me encantó, la parte psico con la parte física, ¿no? No puedo desligar una de otra. Y ahí creo donde utilizar plataformas, especialmente hoy, plataformas online, información rápida, de acceso simple, que en segundos me permite direccionar una acción o direccionar especialmente la aplicación de una norma. Creo que es la base de lo que se viene en temas de seguridad, legales, corporativos, humanos, es la forma en ese trabajo continuo, ¿no? También otro punto importante es el estar abiertos a pedir ayuda, ¿no? Porque es claro, el dar soporte con profesionales como usted y con todo su equipo, buscar la ayuda para que, creo que como toda norma y todo proceso, si lo entendemos muy bien al principio, va a ser mucho más fácil, ¿no? ¿Qué opina, doctor? Sí, definitivamente es un documento que exige horas de estudio, análisis y que nos va a llevar a otros documentos, a otras estrategias, a compartirlo con equipos multidisciplinarios. Es una labor pues titánica porque hay que adicionar pues, todas las otras normas sociales mexicanas que a veces empresas de nueva creación o empresas que ya tienen varios años colaborando en diferentes sectores, pues todavía no las tienen identificadas, todavía no saben qué les aplica, qué no les aplica. Entonces, es importante tener esta disposición de acercarse con la inquietud de querer establecer un cumplimiento regulatorio en su organización, con expertos, expertos que conocen de diferentes sectores, que pueden dar un punto de vista amplio, establecer mecanismos innovadores. Tú comentabas, Javier, algo muy importante, la rapidez de la información, cómo fluye, pero algo también relevante es la información, como comentamos al principio de esta plática, si bien esta norma es pública, totalmente accesible para el público, pues tiene también algo que es la complejidad en algunas ocasiones. ¿Qué tan accesible, qué tanto lenguaje empático tiene este tipo de documentos? Entonces nos podemos perder en un mundo de información cuando tratamos de analizar este tipo de datos. Sí, sí, y aparte, como yo te decía, no es de una persona, esto es un grupo integral en el cual participan ustedes como consultores especialistas, participa Midot o Mindsafe a través de una herramienta especial, participa el servicio médico, participa el sindicato, participa el servicio de seguridad y higiene, o sea, no hay que verla como la responsabilidad de una persona, si bien como te decía, el patrón o el director como eje rector, pero la realidad es que involucra a muchas personas y creo que es clave apoyarnos siempre de especialistas como usted y su equipo, porque no, me ha pasado en lo personal orientar mal un proceso y que lamentablemente uno después se da cuenta de llamar a quien puede ayudarlos y era tan simple, ¿no? Pero la mala comprensión, porque la redacción siempre digo, la redacción es clara de una ley, pero uno necesita habilidades para comprender hacia dónde y por qué está pidiendo y por qué tiene ese orden. Entonces creo que es muy valioso el poder contar con usted y con su equipo y especialmente la accesibilidad al lenguaje que usted maneja, que es muy amigable y muy realista, ¿no? La verdad lo felicito por eso, que es algo que se valora mucho al momento de generar esa consultoría, ¿no? Muchas gracias, Javier. Bueno, estimados participantes, estimados oyentes, obviamente le quiero agradecer al doctor Alfonso Morales Ibáñez y a todo su equipo por participar, por ayudarnos a entender y ayudarnos a poder ir generando los planes, ¿no?, que vamos a disparar con respecto a la norma. Gracias, doctor, realmente por compartirlo de una forma tan abierta y tan clara. Lo felicito por esa apertura. Y bueno, a todos
gracias por participar, gracias por estar ahí en nuestro podcast. Vamos a seguir desarrollando podcasts de conocimiento operativos, con ejemplos claros como aquí el doctor nos trajo, para que realmente sea de ayuda y no solamente sea escuchar algo bonito, sino que me ayude a discernir y a establecer no solamente quién me puede ayudar, ¿no? Como el doctor y todo su equipo, quién me puede ayudar a desarrollar un programa y una cultura preventiva en mi empresa, sino también cómo puedo entender cuál es el proceso correcto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Saludos a toda la audiencia. Enorme placer. Van a estar los contactos del doctor, de todo su equipo, aquí en el video. Lo llaman, lo contactan. Es un enorme placer, es un gran profesional. Él y todo su equipo los va a ayudar sin ninguna duda. Muchas gracias, doctor. Un gusto a todos. Saludos. Con todo gusto. Hasta luego. Gracias. Saludos.